Alguna vez en la vida diaria hemos experimentado diferentes tipos de fenómenos, como por ejemplo cuando tú has hecho la digestión de tus alimentos, cuando de repente prendiste la cocina y viste cómo el fuego salía de la cocina, o de repente cuando hiciste ese ejercicio y eliminaste el sudor, y así sucesivamente, diferentes tipos de fenómenos que pueden ocurrir alrededor nuestro. Pero en estos casos, estos fenómenos hacen de que la materia cambie en su estructura. Y además de que cambie en su estructura, también cambian sus propiedades. Dicho fenómeno se le conoce como un fenómeno químico. Pero todo fenómeno químico va a ser interpretado mediante las reacciones químicas. Pero para que nosotros podamos entender qué es una reacción química, primero tenemos que demostrar y evaluarla en función a una ecuación, a la cual llamaremos ecuación química. Pero estas ecuaciones químicas deben tener concordancia, o sea, antes y después de la reacción. Si no tienen concordancia, entonces la ecuación química simplemente no sirve. Pero tú miras, profesor, ¿cómo es eso de que tienen que tener concordancia? O sea, tienen concordancia porque la cantidad de átomos al comienzo de la reacción y después de la reacción tienen que ser igualitos. Por eso que para ese caso nosotros tenemos que saber, tenemos que estudiar diferentes tipos de evaluación para un balance respectivo a ecuaciones. Mira, por ejemplo, acá primero veamos lo que vienen a ser los métodos para poder balancear una ecuación. En primer lugar, hablaremos acerca del método de simple inspección. Para que tú puedas balancear una ecuación química así como la que tú ves abajo, vas a tener diferentes tipos de sustancias las cuales van a reaccionar. Esta flechita significa que está reaccionando, o sea, lo de antes y lo después. Obviamente, a estos elementos que están al comienzo, a estas sustancias que están reaccionando al comienzo, se le conocen como los reactantes. Claro. Y a estas sustancias que se obtienen luego de la reacción, se les va a conocer como los productos. Muy bien. Entonces, así como estamos viendo nosotros cómo es que se demuestra y cómo es que se expresa una ecuación química. Pero lógicamente, para poder nosotros balancear, vamos a hacerlo balanceando comparando los reactantes con los productos. Pero para ello vamos a seguir una regla de prioridad. Vamos a tener 4 prioridades a la hora de balancear una ecuación química. La primera prioridad vendría a ser, primero se balancean los metales. O sea, encontramos metales y los procedemos a balancear. La segunda prioridad sería balancear los no metales. Pero ojo, acá en estos no metales no se incluye ni al hidrógeno ni al oxígeno, por si acaso. Luego, la tercera prioridad sería balancear la cantidad de hidrógenos. Y la cuarta prioridad, bueno, sería balancear la cantidad de oxígeno. Muy bien, así es entonces como estamos observando cómo sería un balance de simple inspección y cómo es que podemos nosotros realizar dicho balance para poder balancear cualquier tipo de ecuación química, de acuerdo obviamente a las prioridades de la simple inspección. Problema número 1. Balancear la siguiente ecuación química e indicar el coeficiente del nitrógeno. Bueno, entonces acá en el problema número 1 lo que estamos observando es la siguiente ecuación de síntesis del amoníaco. Muy bien, en la cual, según el problema, nos piden calcular el coeficiente del nitrógeno. Bueno, entonces traigamos por acá a la ecuación química que tú estás observando, claro que sí, y en la cual nosotros simplemente lo que vamos a hacer
es balancear por el método de simple inspección. De acuerdo a ese método te dice que primero comiences por los metales. Bueno, no hay metales por acá. Luego con los no metales, pero que no tengan que ver con el hidrógeno y el oxígeno. Bueno, acá sería entonces el nitrógeno, el que no tenga que ver con uno de los dos. Vemos acá dos átomos de nitrógeno y acá hay un solo átomo, entonces no puede ser, pues, no está balanceado bien. Como acá hay dos y acá hay uno solo, entonces le multiplico acá por 2. Tendría entonces 2 por 1, 2 nitrógenos y 2 nitrógenos. Pero mira, ve, acá tenemos 2 por 3, 6 hidrógenos y acá solamente hay 2 hidrógenos. Por lo tanto, le multiplicaré acá adelante por 3. Ahora sí, mírale, observa. 3 por 2, 6 hidrógenos y 2 por 3, 6 hidrógenos. Muy bien, entonces ya se encuentra balanceado tanto los nitrógenos como los hidrógenos. Perfecto. Ahora sí, decimos entonces, por lo tanto, lo que nos pedían, ¿qué cosa era? Señalar el coeficiente de ¿quién? El coeficiente del nitrógeno. Entonces digo, el coeficiente del nitrógeno, ¿a cuánto es igual? Acá está. Como no hay nada, se sobreentiende que es igual a 1. Muy bien. ¿Y cuál sería la respuesta entonces de ese problema? Claro, la clave sería la A. Muy bien, perfecto. Recontra sencillo, como lo estás observando acá en nuestro problemita. Problema número 2. Nos dice, sea la ecuación en la cual estamos observando al ácido fosfórico más el calcio, el cual reacciona y nos brinda el fosfato de calcio más el gas hidrógeno. Balancear e indicar la suma de sus coeficientes. Muy bien, entonces vamos a balancear esto de acá, esta ecuación química que nos están dando, y lo que vamos a hacer nosotros simplemente sería indicar la suma de los coeficientes. A ver, entonces me dice que el ácido fosfórico reacciona con el calcio, dándote entonces como origen al llamado fosfato de calcio. Muy bien, claro, pero lógicamente esto liberando hidrógeno. Perfecto. A ver, entonces, de acuerdo al método de simple inspección, ¿qué es lo que deberíamos hacer primero a la hora de balancear? Primero fijarnos la cantidad de átomos de metales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 calcio, bueno, obviamente el calcio es el metal, y acá tenemos un solo átomo de calcio. Entonces, por lo tanto, yo diré, acá me falta ¿cuánto? ¿Cuánto me faltaría? 3. Perfecto. Muy bien. Y luego, ¿qué es lo que voy a decir acá, a ver, en el problemita? Bueno, seguimos balanceando, pero ahora en esta parte serían los no metales que no tengan nada que ver con el hidrógeno y el oxígeno. O sea, acá veremos el fósforo y acá el fósforo. Bueno, acá hay un solo átomo de fósforo, pero acá hay 2 átomos de fósforo. Ah, ya, o sea, quiere decir que para que se balancee, a esto lo multiplico por 2. Ahora sí, 2 por 1 sería 2 átomos de fósforo. Y acá hay también 2 átomos de fósforo. Muy bien, ahora sí. Ya más o menos estamos viendo cómo es que se ha podido balancear esta ecuación. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer acá también? Mira, ve. Siguiente, de acuerdo al método de simple inspección, sería balancear la cantidad de hidrógenos. ¿Dónde están los hidrógenos? Acá tenemos hidrógeno. 2 por 3, 6 hidrógenos. Y acá solamente hay 2 hidrógenos. Entonces, ¿qué es lo que le hago? Le multiplico por 3. Ahora sí, 3 por 2, 6 hidrógenos y 6 hidrógenos. Muy bien. Y ahora por último sería ver la cantidad de oxígenos a balancear. A ver, acá hay oxígeno, 2 por 4, 8 oxígenos. Acá hay oxígeno, 4 por 2, 8 oxígenos. Muy bien, ahora sí, ya observamos
que se encuentra completamente balanceado. Profesor, ¿y ahora qué hacemos entonces? Diremos, por lo tanto, de acuerdo al problema que me está diciendo, la sumatoria de los coeficientes será igual a, bueno, el coeficiente de acá es 2, más el coeficiente de acá es 3, más acá el coeficiente es 1, más, y acá el coeficiente es 3. Perfecto. Entonces, profesor, ¿cómo es eso? A ver, dígame. Claro, la suma de los coeficientes es, ¿cuánto viene a ser todo esto? A ver, súmalo por favor. Hace ese gran esfuerzo mental. ¿Cuánto es? Claro que sí. 5, 6 y más 3, 9. Muy bien. Esa sería entonces mi respuestita. Esa sería la RPTA del problema. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿dónde encontramos la clave? A ver, dime tú. Ahí está, mira, ¿ya la viste, sí o no? Claro que sí. Esta sería entonces mi clavecita. Muy bien, perfecto el problemita, ¿no? Muy sencillo, se encuentra ese problemita. Problema número 3. De la siguiente ecuación química, vemos acá al clorato de potasio, el cual se descompone en cloruro de potasio más oxígeno. Balancear e indicar la suma de coeficientes del producto. A ver, veamos entonces. De acuerdo a la ecuación química que nos están mostrando acá, obviamente en forma de nombres nada más, o sea, los enunciados, vamos a indicar entonces acá, en esta parte, pero las fórmulas químicas correspondientes. Por ejemplo, la fórmula, ¿cuál sería la fórmula del clorato de potasio? Sería simplemente KClO3. Muy bien. Esta sería entonces la fórmula del clorato de potasio. Flechita por acá. Tenemos ahora el cloruro de potasio. Muy bien. ¿Cuál sería entonces la fórmula del cloruro de potasio? Simplemente esta de acá. KCl. Y luego dice más oxígeno, o sea, más O. Pero obviamente el oxígeno en forma de sustancia naturalmente se encuentra en forma diatómica, o sea, simplemente sería O2. ¿Está bien? O sea, no hace falta que te digan que es oxígeno diatómico o dioxígeno, sino simplemente ya se sabe, se sobreentiende eso, que tendría que ser el O2. Muy bien, entonces procedemos a hacer nuestra técnica de balance de reacciones químicas de acuerdo al método de simple inspección. En primer lugar tenemos acá el clorato de potasio, cloruro de potasio y gas oxígeno. Bueno, procedemos a balancear primero los metales. ¿Quién es el metal? El potasio, el potasio. Bueno, ya está balanceado porque hay 1 y 1. Luego los no metales que no tienen nada que ver con hidrógeno y oxígeno, o sea el cloro. Hay un cloro y acá también hay un cloro. Perfecto, ya está balanceado. Pero en cuanto a lo que es el oxígeno, que es el tercero y último que nos queda, acá hay 3 oxígenos y acá hay 2 oxígenos. Entonces más o menos vamos a ver que tienen que ser las mismas cantidades. Llegaremos entonces a un mínimo con un múltiplo de 3 y 2. ¿Cuál vendría a ser? 6. Perfecto. Entonces yo diré, para que esto de acá sea 6, tengo que multiplicarle adelante por 2. Porque 2 por 3 me da 6. Y acá sería entonces 3, porque 3 por 2 me da 6 oxígenos. Pero date cuenta que al hacer eso, la cantidad de potasio también ha variado. Ahora son 2 potasios y acá hay un solo potasio. Ah, ya, profesor, entonces póngale su patito también adelante. Acá hay un solo cloro por 2, bueno, 2 cloros. Acá hay un solo cloro por 2, 2 cloros. Ya se encuentra ahora completamente balanceado. No hay ningún problema ahí. Perfecto. Ahora hay que dar la respuesta. Nos dice balancear e indicar la suma de coeficientes del producto. O sea, al producto. ¿Cuál es el producto acá? ¿Recuerdan? Este de acá. Muy bien. Este de acá es el producto. ¿Por qué, profesor? Porque el que está delante es el reactante, pues, ¿no? Antes de la reacción reactante, después de la reacción producto. Te pide calcular la suma de coeficientes, obviamente, ¿de quién? Del producto.
y eso sería 2 más 3. O sea, será igual a 5 mentales. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? A ver, obsérvala. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, la de dedito. Esa sería mi respuesta entonces del problema número 3, tal y como lo estás observando, ¿no? Sigue practicando entonces, sigue viendo de repente más problemitas en los cuales tú puedas desarrollar y puedas realizar este tipo de método que, como tú te estás dando cuenta, es recontra y totalmente sencillo. Claro, te recomiendo varios libros de química donde puedas practicar, sobre todo el libro de la editorial Rubiños, de Química a la Enciclopedia, que es muy interesante y muy bonito. Te sirve bastante para que tú puedas practicar todos los problemitas que tú desees.